¿Qué tal, mis queridos hermanos? Mi nombre es César Bastián. El día de hoy les traigo una cápsula que va a tratar sobre la puerta ancha. En muchas ocasiones, hablando de este tema, siempre se predica acerca de la puerta angosta, pero en esta ocasión nos vamos a centrar en ver qué es la puerta ancha. Ese camino espacioso por el que pasa mucha gente, pero que no lleva a la vida, como nos dice nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver nuestro texto principal, que es Mateo capítulo 7 del versículo 13 en adelante. Vamos a ver desde el versículo 13 hasta el versículo 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Aquí acabamos de ver en este texto que hay dos puertas. Espiritualmente hay dos caminos. Uno nos va a llevar a la vida y el otro nos va a llevar a la perdición. Obviamente ya todos sabemos que la puerta angosta es el camino más difícil y que pocas personas, pocas almas van a pasar ese camino, esa puerta estrecha. Si leemos con cuidado ese texto, cuando leemos la Biblia meditando lo que nos quiere decir, en este momento nos surge una pregunta: ¿cuál es la puerta ancha? Porque si nosotros meditamos un poco, descubrimos que la puerta angosta es en sí la vida cristiana. La vida cristiana no es sencilla como muchas veces se trata de predicar para que el evangelio sea más atractiva para la gente. Más bien, nosotros sabemos que la vida cristiana no es nada sencilla, sobre todo si tocamos temas como la santidad, como temas como luchar contra las concupiscencias de la carne, que son cosas que son muy difíciles de tocar, muy difíciles de entender, y otros temas como la voluntad de Dios, sobre todo ese tema que es muy difícil, es un tema muy complicado. Entonces la vida cristiana es un tema difícil. Vamos a ver cuál es la puerta ancha. Entonces, en este contexto estamos en el Sermón del Monte, casi al final de este sermón, que está escrito en el Evangelio de Mateo desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7, en donde Jesús nos habla del reino de Dios y todo lo que implica de buscar el reino de Dios, todas sus implicaciones. No debemos olvidar que el público al que está dirigido este sermón está dirigido al pueblo judío, más bien a la multitud que en ese momento estaba escuchando al Señor Jesús, que ya traía de por sí muchas deficiencias en su vida espiritual. Vamos a ver qué era lo que les pasaba a los judíos. Los judíos tenían una confianza excesiva en sus rituales. Tenían, por así decirlo, que ellos se habían pasado por la puerta ancha, se estaban pasando por ese camino sencillo, más fácil, pero ellos no se estaban dando cuenta o no querían darse cuenta, no querían aceptarlo. Entonces, ya desde el tiempo de Isaías, lo que le sucedió mucho antes al pueblo judío es que se habían olvidado de todas las implicaciones que tenía ser el pueblo de Dios. Se habían olvidado de la santidad, se habían olvidado de buscar a Dios, se habían olvidado de que Dios era su Salvador, de que Dios los había salvado de Egipto, y se habían vuelto muy religiosos, muy ritualistas. Empezaron a entender que lo único que tenían que hacer era cumplir los rituales que estaban escritos en la ley, pero que no tenían que buscar a Dios de corazón, no tenían que buscar la santidad, no tenían que buscar su voluntad, no tenían que entender que Dios era soberano y no querían cumplir todo lo que Dios les había pedido que cumplieran. Entonces, ¿qué es lo que les dice el profeta Isaías? Les dice, vamos a Isaías capítulo 29, versículo 13.
Dijo entonces el Señor: por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón, y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. ¿Qué les había pasado? Que toda esa veneración, todo eso que ellos decían, las oraciones que hacían hacia Dios, eran solo de palabra. Entonces, este texto nosotros tenemos que tener cuidado, porque este texto también se le puede aplicar a la iglesia. Puede haber personas dentro de la iglesia que tengan un corazón lejos de Dios, pero que simplemente por el simple hecho de estar en esa congregación, de ir a esa iglesia todos los domingos, piensen que ya son salvos, imaginen que ya han cumplido con Dios y por tanto no lleven una vida agradable a Dios, no lleven una vida en santidad, buscando su voluntad, sin predicar el evangelio. Entonces, ¿qué es lo que nos puede pasar a nosotros? Que esta es la primera fórmula o la primera forma de encontrar la puerta ancha, pensar que la vida cristiana son solo rituales. La segunda forma de que una persona puede irse por esa puerta es lo siguiente: que muchas veces nosotros como predicadores o como cristianos, que se nos mandan a todos los cristianos por igual predicar el evangelio a toda criatura, podamos caer en la tentación de hacer una versión del evangelio más ligera de lo que aparentemente es. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Podemos predicarles a las personas cosas que no son el evangelio completo. No les hablamos de la santidad, no les hablamos del pecado, no les hablamos de la voluntad de Dios, no les hablamos del castigo que Dios va a traer sobre el pecador si no se convierte. Como muchas veces lo que nos sucede, sobre todo cuando no estudiamos lo suficiente o cuando somos cristianos que nos vamos convirtiendo, que llevamos 1 año o 2 o quizá 3, es que nos da miedo, pero no entendemos que por hacer una versión más ligera del evangelio estamos empujando a las almas por la puerta ancha. ¿Cómo podemos hacer esto? Cuando solo predicamos del amor de Dios, cuando solo vamos por la calle, hacemos campañas, hacemos mucho ruido, y entonces nosotros les decimos a las personas: Dios te ama. Esto, hay una cosa que no podemos entender, que nos cuesta entender, es que Dios no ama a todas las personas por igual. Vamos a ver en el libro de Proverbios capítulo 6 que hay personas a las que Dios no ama. Y por tanto, lo que nos va a suceder es que por solo hablar el amor de Dios, es que nos vamos a olvidar de la ira de Dios. Hay una ira de Dios que va a traer sobre el pecador, no sobre el pecado, porque también muchas veces hay una forma de predicar un tanto extraña que dice: Dios odia al pecado, no odia al pecador. Vamos a ver en este texto que no es así. Proverbios 6, del versículo 16 al 18. 6 cosas hay que odia el Señor, y 7 son abominación para Él: ojos soberbios, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, un corazón que maquina planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal, un testigo falso que dice mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. En realidad nosotros vimos desde el versículo 16 hasta el 19. Vimos Proverbios, el capítulo 6. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que en realidad la Biblia nos habla de actitudes o cosas que pueden hacer las personas, pero que en realidad está hablando de las personas, de 7 clases, o por así decirlo, algunas clases de personas que Dios detesta, que Dios aborrece. Entonces no podemos ir
por la calle, no podemos ir por la vida diciéndole al mundo Dios te ama, porque no sabemos qué vida están llevando. Entonces, si no sabemos esto, entonces no estamos predicando el Evangelio. Tenemos que comenzar a predicar el Evangelio, que en Jesucristo hay salvación y que pide que se arrepientan y piden que las personas tengan fe en Jesucristo, en la obra de salvación que Él hizo. Entonces, esa es una de las fórmulas que podemos nosotros, sin querer, por ignorancia, por desconocimiento del Evangelio, podemos empujar a las personas a la puerta ancha. Espero que esta enseñanza les sea de bendición. Espero que estén aprendiendo más de la palabra de Dios. Cuídense mucho y que Dios